Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, él es Dr. Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos acerca de las enfermedades cerebrovasculares, yendo de la mano con lo que hablábamos previamente en vascularización del encéfalo. En esta presentación hablaremos acerca de las definiciones y clasificaciones de las enfermedades cerebrovasculares, la isquemia cerebral global, la isquemia cerebral focal, la hemorragia intracraneal y otras causas de estas enfermedades. Con respecto a las enfermedades cerebrovasculares, son trastornos cerebrales causados por procesos patológicos que afectan los vasos sanguíneos, lógicamente, del cerebro. Los tres mecanismos patógenos principales son la oclusión trombótica, la oclusión embólica y la rotura vascular. Accidente cerebrovascular es la denominación clínica que se aplica a todas estas afecciones cuando los síntomas comienzan de forma aguda. Con respecto a la isquemia cerebral global, tenemos como causa principal la hipotensión sistémica grave. Recordemos que el cerebro maneja una presión arterial entre 50 milímetros de mercurio y 150 milímetros de mercurio. Por ende, si es que la presión sistémica está por debajo de 50, puede haber una isquemia cerebral global, ¿correcto? Que involucra todo el cerebro. Así que, en contextos, por ejemplo, de shock, ¿sí? En el que hay una hipoperfusión generalizada, pues lo más probable es que se desarrolle una isquemia cerebral global, además de una afección de todos los órganos. Debemos tomar en cuenta que las neuronas son más sensibles a la lesión hipóxica que las células de la glía, y las neuronas más sensibles son las células piramidales del hipocampo y neocorteza, así como las células de Purkinje en el cerebelo. En esta lámina histológica podemos observar cierto grado de lesión por hipoxia en las neuronas y se manifiesta por medio de las neuronas rojas. Es decir, su citoplasma, como pueden ver, está muy eosinófilo, ¿sí? muy rosado, y pues ya presentan cierto grado de lesión y vamos a hablar de todo eso a continuación. Con respecto a los cambios iniciales, de 12 a 24 horas luego de la lesión aparecen las neuronas rojas y luego empieza a haber un infiltrado neutrófilo. Los cambios subagudos ocurren entre 24 horas y 2 semanas después y hay necrosis, típicamente necrosis licuefactiva, como hemos hablado en el video de muerte celular. Aparecerán macrófagos y habrá gliosis, ¿correcto? Y esto irá de la mano con el fenómeno de reparación que sirve a eliminar el tejido necrótico y la posterior gliosis para poder formar una especie de cicatriz, ¿no? De soporte para el tejido. Así que lo que estamos viendo aquí viene a ser los cambios iniciales, ¿no? La aparición de las neuronas rojas, el infiltrado neutrófilo, y acá podemos ver el gran infiltrado de leucocitos, ¿correcto? Y que la glía ya empieza a ser el fenómeno de gliosis, y acá ya lo vemos claramente, que se forma como una especie de cicatriz, ¿no? La glía empieza a ser como una gran mallita que une el tejido que ha sobrado. Ahora hablaremos de la isquemia cerebral focal. La oclusión de una arteria cerebral provoca isquemia focal y después un infarto en el territorio del vaso comprometido. Con respecto a los infartos embólicos, son más frecuentes. Y cuando ocurren desde el corazón, es decir, un accidente cerebrovascular de origen cardioembólico, vienen a ser por trombos murales, es decir, trombos que se forman a nivel de las paredes del corazón. Puede ser por fibrilación auricular, en el que hay desarrollo de trombos a nivel de las aurículas y esto viaja después a las arterias. Por valvulopatías, típicamente, por ejemplo, la estenosis mitral con dilatación auricular izquierda, o la endocarditis, ¿no? En la que las vegetaciones que se forman en las válvulas pueden viajar y ocluir un vaso distal. También pueden ocurrir desde la carótida a partir de placas ateromatosas. Es decir, si es que tenemos una placa, ¿no? Y esta placa se rompe y desarrolla un trombo, y este trombo se desprende y viaja y ocluye una arteria cerebral, pues dará típicamente la arteria cerebral más frecuentemente afectada, viene a ser esta, ¿no? La arteria cerebral media.
Los infartos trombóticos se deben a placas ateromatosas y la formación de estas puede ser en la bifurcación carotidia, en el origen de la arteria cerebral media o en los extremos de la arteria basilar. Siempre ante una isquemia cerebral focal, recordemos que el cerebro presenta un flujo colateral gracias al polígono de Willis, ¿correcto? Que acá lo tenemos, que permitía el flujo adecuado para cada parte del cerebro, y cuando hay una isquemia focal, pues redistribuirá la sangre a esa zona para tratar de compensarlo. Con respecto a los infartos hemorrágicos y no hemorrágicos, tenemos que los no hemorrágicos se deben a una oclusión vascular aguda, es decir, son 100% isquémicos nada más, y pueden convertirse en infartos hemorrágicos cuando hay reperfusión. Es decir, la sangre lo que va a hacer es bañar todo el tejido que estaba isquémico, ¿no? Cuando hay este fenómeno de reperfusión, y es lo que observamos aquí, ¿no? Si bien acá hubo un fenómeno de isquemia, posteriormente ocurrió la reperfusión y la sangre bañó toda esta zona, por eso es que tiene este color como rojizo. Con respecto a los infartos hemorrágicos, pueden ser múltiples hemorragias petequiales que suelen confluir y generar una más grande, y hay extravasación y reabsorción de la sangre. Es lo que podemos ver más o menos aquí, ¿no? Este viene a ser un infarto hemorrágico y posteriormente pues puede haber este fenómeno de reabsorción. Ahora hablaremos de la hemorragia intracraneal. Las causas de hemorragia intracraneal son, sobre todo, la hipertensión arterial y enfermedades que generan daño de la pared vascular. Pueden ser por lesiones estructurales, malformaciones arteriovenosas y cavernosas, o inclusive por tumores, ¿no? Si es que hay presencia de un tumor, ese tumor puede comprimir una arteria cerebral y llevar a su rotura y la posterior hemorragia. Con respecto a la hemorragia parenquimatosa cerebral primaria, estas suelen ser espontáneas y suelen ocurrir en la edad media adulta o más, típicamente por los 60 años. La causa principal de estas hemorragias viene a ser la hipertensión arterial y su localización suele ser los núcleos de la base, el tálamo, la protuberancia y el cerebelo. Sobre todo porque los núcleos de la base, el tálamo, la protuberancia están siendo irrigados por vasos muy pequeños, ¿no? Recordemos, en el caso de los núcleos de la base, vienen a ser por las arterias lentículo-estriadas, ¿no? Que son sumamente pequeñas y vulnerables a la rotura, y la protuberancia por las arterias penetrantes de la arteria basilar. Con respecto a la angiopatía amiloide cerebral y hemorragia subaracnoidea, veamos que la angiopatía amiloide cerebral típicamente ocurre en la enfermedad de Alzheimer, en el que los péptidos amiloides, ¿sí? Ya que hay una acumulación de proteínas, se depositan en las paredes de los vasos meningios y corticales y pueden generar debilidad de las paredes del vaso y aumenta el riesgo de hemorragia. Con respecto a la hemorragia subaracnoidea, veamos que la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática es la ruptura de un aneurisma sacular. Típicamente pensemos en esto en pacientes jóvenes, ¿no? En el que la presencia ya de por sí de un aneurisma pues puede generarles una hemorragia subaracnoidea. Y obviamente también debemos considerar causas traumáticas, ¿no? Típicamente en accidentes, no con grandes golpes. ¿Cuál es la sintomatología típica de una hemorragia subaracnoidea? Pues una cefalea en trueno, ¿no? Es decir, el paciente va a decir que es la peor cefalea de su vida, ¿sí? Tiene un dolor muy marcado. También puede ser consecuencia de malformaciones vasculares, traumatismos, como he mencionado, hemorragias cerebrales, coagulopatías y tumores. Sin olvidar que la causa más común, ¿no? La más frecuente, es la rotura de un aneurisma sacular. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Este es el polígono de Willis y vemos que la gran mayoría de aneurismas saculares se forman a nivel de la arteria comunicante anterior, ¿no? En un 40%. Mientras que ya en un 20% la misma cerebral media, ¿no? En 34% una de sus divisiones, el 4% a nivel de la arteria basilar. Ahora hablaremos de otras causas de enfermedades cerebrovasculares. Con respecto a la enfermedad cerebrovascular hipertensiva, yendo de la mano con el video previo que se ha realizado de hipertensión, la hipertensión arterial genera arteriolesclerosis hialina,
de las arterias y arteriolas profundas que irrigan los núcleos de la base, sustancia blanca interhemisférica y tronco encefálico. Puede haber formación de aneurismas diminutos, es decir, dilatación de vasos sanguíneos, ¿sí? De manera muy pequeña, y esto se llama aneurismas de Charcot-Bouchard. También puede haber formación de infartos lacunares. Los infartos lacunares son aquellos que miden menos de 15 milímetros de tamaño y suelen estar en la sustancia gris profunda, es decir, a nivel de los núcleos de la base, tálamo, como había dicho, ahí siendo irrigado por las arterias lenticuloestriadas, cápsula interna, sustancia blanca profunda y protuberancia. Entonces lo que estamos viendo aquí es justamente infartos lacunares. No vemos que son infartos muy pequeños y están a nivel de los núcleos de la base y cápsula interna. Muy bien, eso sería todo. Si te gustó, dale like, suscríbete y ya nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias.